Bienvenidos a Conexionistas, una versión más. Y esta vez vamos a hablar de un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque hay una leyenda negra alrededor, ¿no? Los millennials. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Por qué hay tantas críticas, tantas quejas, tanta... Sobre todo, como que los queremos, los quieren encasillar en una bola de cosas que yo normalmente no estoy de acuerdo, pero bueno, es la voz ahorita. Tú, Edgar, no sé si hayas oído algo al respecto. ¿Cómo estás? Armando, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy tenemos dos panelistas y vamos a hablar de esa leyenda negra, pues con millennials, para ver si en esta conversación primero se identifican con lo que supuestamente se dice que los representa, que son características de lo que son, y para que nos den su punto de vista, qué es lo que ven, y luego que ellos hablen de nosotros, que somos la generación X, y Exactamente. sobre todo concentrar la conversación en este asunto de la práctica profesional porque es ahí donde más, me parece que esta leyenda negra que tú bien apuntas es donde está girando, que si el millennial es, que si no él, que si no es. Y bueno, pues para abrir conversación tenemos a nuestros dos panelistas, Ana Paula Gutiérrez, abogada por el Tecnológico de Monterrey, Íñigo Rodríguez, economista por Texas A&M. Muchas gracias, ¿cómo están? Y bueno, déjenme empezar con un tema así en caliente. De lo que hemos visto, para centrar la conversación, hoy ustedes representan a nivel mundial casi el 51% de la fuerza laboral. Y en algunos países, casi un tercio de esa fuerza laboral ya está ocupando mandos medios o está por hacerlo. Es decir, no hay duda de que su generación, ustedes, la forma en la que ustedes ven el mundo, no solamente está presente, sino empieza a dominar el mundo laboral. Y de lo que se dice, y la primera pregunta que quiero hacerles para ver qué opinan, es que el millennial es una persona que es muy difícil de liderar, que la literatura que hay por ahí y quien habla de esto y quien se cree estudioso de esto nos dice que en el management los millennials son muy difíciles de convencer, que no están contentos con nada, que son difíciles de comprometerse. Y ya hablaremos de las características positivas. Se dice que el millennial es una persona que se compromete más con las formas más que con los objetivos. Entonces, no es tanto la meta, sino el cómo llegar a ella. Y estas son estas partes de la leyenda negra que hablaba Armando. ¿Cómo ven esto? ¿Ustedes creen que lo representa? ¿Qué está faltando en esta conversación? Hablando de su experiencia ya profesional. Ana Paula, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que el diálogo o la narrativa de la que ustedes hablan, definitivamente creo que todos estamos conscientes de ella. Creo que ha habido en redes, eh, y en la vida real también, como esta guerra, no tanto con los Gen Xers, pero un poco más con los baby boomers, ¿no? Entonces vemos como los baby boomers y los millennials, se rompió completamente la comunicación entre ellos, no hay un diálogo entre qué es lo que quiere, digamos, esta generación y qué es lo que vivió la generación de los baby boomers. A mí me gustaría hacer como la distinción entre estos dos tipos de millennials, ¿no? Porque si ahorita estamos hablando de millennials como una generación, pon tú, de 1985 a mediados de los 90. Ujú. Y ahorita, como que siento que la gente sigue usando este término millennial para gente joven, a veces de 18 años para abajo, pero en realidad hay millennials que están cumpliendo 35, 36 años. Claro. Yo he escuchado comentarios de propios millennials quejándose de los millennials, ¿no? A estos millennials nada les parece. Eh, en, a mí me causa mucha risa este tema de millennials quejándose de los propios millennials, ¿no? Creo que la conversación es, nadie tiene claro realmente qué es el millennial. Siento que hay como, se formó este estereotipo alrededor de la narrativa. Entonces sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo hasta cierto punto con la conversación de no, es difícil entender qué quieren los millennials porque
en 40 años el mundo ha ido cambiando exponencialmente. Entonces, si no entendemos el contexto económico y laboral que le tocó vivir o que nos tocó vivir como millennials, entonces tampoco podemos entender cuáles son, digamos, las necesidades o las actitudes de los millennials hacia el ámbito laboral o en el ámbito económico. Yo, por ejemplo, hablo con mis amigos también millennials o amigos millennials un poco más grandes. Oye, ¿te quieres el tema de casarse, tener hijos, comprar una casa? Se ríen. O sea, no es algo que se han retrasado mucho los planes de lo que tocaría, digamos, en una como vida normal. Siento que en los millennials se ha retrasado muchísimo estos planes, principalmente porque a los millennials más grandes les ha tocado este como doble golpe de la crisis de 2008 y ahorita la pandemia. Entonces, siento que los millennials que entraron al mercado laboral más o menos en 2008, les tocó una crisis económica muy fuerte y ahorita que apenas estaban empezando como a reponer, les tocó, digamos, este tema de la pandemia donde hay recesión, hay incertidumbre laboral. Entonces, creo que es muy importante poner en contexto y decir que no es el mismo contexto que estamos viviendo las nuevas generaciones que entran al mercado laboral que las generaciones que ya estaban ahí o que ya lo ocupaban, digamos. Entonces, creo que me parece como un punto importante poner en contexto las cosas para poder crear este diálogo, ¿no? Por eso siento que también se ha creado este estereotipo de que los millennials, digo, nada les parece o son muy difíciles de trabajar, porque creo que hasta cierto punto, dada la situación global, es entendible este pesimismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros prospectos para entrar a la vida adulta? Digamos, obviamente ya ni hablemos de casarnos y tener hijos, pero de comprar una casa, de salirnos de casa de nuestros papás. Ese es en general como mi visión de por qué se ha roto un poco el diálogo entre generaciones anteriores y nosotros, y entre los propios millennials, ¿no? Sí, para complementar lo que mencionaste, se me hace que muchas de las conclusiones acaban siendo que nuestra generación somos más que nada víctimas de nuestras circunstancias. Y yo digo que dejó de ser siendo una plática solamente de millennials y más que eso se convirtió en una falsa clasificación de todos los chavos en general. Y pues sí, como lo mencionaba Ana Paula, o sea, pues los millennials ya no son tan chavitos, o sea, los más jóvenes pues están en sus 23, 24 y los más grandes ya van a cumplir 40, ya con familias, casas, múltiples trabajos, todo lo que tú quieras. Entonces, dejó de ser una conversación de la generación millennial como tal y más una conversación hacia la actitud de todos los chavos de hoy en día, yo creo. Aquí lo que me gustaría consultarles y sobre todo saber, y me gustaría que en este caso empezara Íñigo, ¿cuál consideran ustedes que sea el estereotipo más falso, más hiriente, el que digan, caray, ¿por qué dicen eso? Si para empezar no tienen idea de lo que está pasando de este lado, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es ese? Yo diría que el estereotipo, pues no sé si enteramente falso, pero quizás más dañino, sea que es una generación mucho más frágil. Ajá. Siento que es como que la primera idea que le vienen a la mente a todos aquellos que empiezan a platicar de los millennials, dicen, es una generación más frágil. En múltiples contextos, muchos, bueno, tan siquiera yo viviendo acá en Estados Unidos, la primera a la que se van es que no, ustedes no vivieron las guerras y ustedes no vivieron nuestros tiempos, exacto, los snowflakes. Que volvemos a lo mismo, que es pues víctimas de sus circunstancias, pero
yo, o sea, no le veo, siento que son generalizaciones que la verdad, pues no aplican, o sea, es más, una cuestión de una generación vino de las diferencias de la generación que le siguió, que no, siento que no tiene nada que ver con que sean millennials específicamente y con que sean Gen X o Baby Boomers específicamente, sino más bien es una generación viendo la que le sigue, viendo que son diferentes a ellos y empezando a mencionar todo lo que siente que son diferentes de ellos, que tanto los hacen peores o mejores, etcétera. Tú, Ana Paula, ¿cómo ves? Yo estoy completamente de acuerdo, creo que me quitó las palabras. Esto de este comentario de con bien poquito se le cierra el mundo y no, o sea, tropicalizándolo acá en México, la generación de cristal, Ajá. ¿no? Claro. De no aguantan nada, todos se quejan, nada les parece, todo es, digamos, todo es un problema, todo les ofende. Creo que a mí me parece el estereotipo más dañino, no porque sea tan hiriente. Yo, la verdad, con la mayoría de los millennials de mi edad con las que nos ha hablado, pues, nos da risa, ¿no? El tema de lo de la generación de cristales, como sí, ok. Pero yo creo que es dañino por el tema de el decir que todo les ofende y todo son la generación de cristal, impide ver o impide hacer consciente cómo ciertas conductas años atrás estaban normalizadas y ahorita esta generación está haciendo conciencia de, oye, tal vez esto no estaba tan bien, ¿no? Digamos, desde el tema de la crianza, por ejemplo, ¿no? Sí. No aguantan nada y ahora le están diciendo a los papás como no les peguen a sus hijos, a mí me pegaban y salí bien. Creo que ese tipo de discurso Ajá. a veces impide ver un poco como tal vez no estaba tan bien, ¿no? Tal vez hay otras maneras, o tal vez el hecho de no poder hacer conscientes o hacernos conscientes de ciertas situaciones impide ver áreas de mejora, ¿no? Y estoy hablando en temas, sí, sobre todo de justicia social, Sí. pero en temas de la gente que dice como, sí, a mí me pegaron y salí bien, pues realmente te has volteado a ver, saliste bien, no tienes ningún problema que atender, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, las amigas de mi mamá así se sentaban como de, oye, pues es que está yendo a terapia, ¿no? O sea, y es así, y todos mis amigos como, adivinen qué me dijo mi psicóloga, o adivinen qué me dijo mi psiquiatra, ¿no? O sea, ya me encanta este tema que parte del discurso de la generación de cristal es normalizar muchas actitudes, digamos, de violencia o de maltrato o negativas que están saliendo a la luz. Y obviamente hay resistencia, porque yo creo que hay resistencia a voltear a ver como, oye, tal vez lo que me hicieron o tal vez como me criaron no estuvo tan bien. Siento que de ahí deriva un poco la reticencia a verlo, pero por eso creo que es muy dañino en ese sentido ese estereotipo, como que impide abrir un diálogo sobre conductas que tal vez no están bien. Y yo digo que llama la atención sobre todo porque, pues, tenemos ejemplos pues a mí me criaron y no me pegaron y yo también salí bien, entonces, o sea, y entonces, pero como lo decía Ana Paula, es el shock, yo digo que más que nada viene, pues, del cambio del status quo que está creando, nuestra generación, mi generación, de decir, sí, oye, pues, estaban estas cosas que pues estaban normalizadas por años y años y años y ahora llegamos nosotros y dijimos, ¿sabes qué? Oye, pues como que no debería ser tanto así y crea un shock cultural y es global, no es particular para ningún país en específico, pero... Déjenme hablar ahora de los aspectos positivos que yo encuentro y valoro mucho. Todos los últimos movimientos sociales que ha habido, en todos, podremos decir que no es que estén monopolizados, pero hay una mayoría militante, es decir, activa, que sale a la calle millennial. Entonces, este asunto de la apatía a mí se me cae porque desde la primavera de Egipto
son chavos que salen a la calle y como ya dijeron, como dijiste, Íñigo, bueno, esto los chavos tampoco son tan chavos, pero es esta generación la que decide cambiar las cosas, que no estamos de acuerdo con esto y nos vamos a manifestar. Se habla también mucho de esta capacidad de aprender todo lo que se pueda, porque una cosa que me parece que sí hace la diferencia entre su generación y la nuestra es que su generación ya se educa con los medios electrónicos. O sea, la nuestra entra en ese proceso de aprendizaje y la de ustedes ya entra de lleno a esto, y entonces este asunto del multitasking, alguien por ahí decía, pues es que los millennials no se comunican, ¿no? Y entonces yo digo, no se comunican en nuestras formas de viejitos, porque ustedes están en contacto con los suyos las 24 horas, yo no sé cómo le hacen, pero están en contacto. Entonces lo que pasa es que las formas de comunicación son otras, y yo creo que ahí hay una habilidad. Mi pregunta es en este sentido, de todas las características positivas que ustedes encuentran en su generación, como ya conversabas, Íñigo y Ana Paula, que tocaste un punto que me interesa mucho explotar con ustedes, es este asunto de, a ver, vamos a normalizar las cosas, vamos a entrarle con crítica, esto que se supone que era, ya no es, ¿no? Y entonces esta rigidez desde las clasificaciones de género, desde temas religiosos, pero si nos vamos en los temas laborales, el que creo que está cambiando mucho es la relación de autoridad. O sea, en la empresa, en el gobierno, cuando uno entra a trabajar, es esta rigidez de la autoridad, pues es el jefe, y no importa que el jefe sea, no importa la edad que tenga, y ustedes vienen a romper esos esquemas. O, vamos a decirlo así, a plantear otros. De todas estas características de las que se hablan, ¿ustedes de cuál se sienten más orgullosos de decir, este es millennial y yo con eso me voy a poner una camiseta que diga, sí, sí, soy millennial y qué? ¿Cuál sería esa característica que ustedes dicen, de esta sí nos sentimos muy orgullosos y la vamos a perfeccionar, la estamos trabajando? ¿Cómo ves, Ana Paula? Creo que sí tengo que reiterar el punto de la conciencia un poco más social, ¿no? Creo que mi generación y ya para abajo estamos muy conscientes de que el mundo lo compartimos, que no podemos nada más ver cuál es sobre mi futuro, sino creo que somos la primera generación en estar consciente en temas ambientales, sobre temas de impacto ambiental, porque nos va a tocar una crisis ambiental en unos años, ya la estamos viviendo, en temas también de derechos sociales, ¿no? Que es cómo vemos al otro, cómo garantizamos los derechos de otros. Por ejemplo, en México estamos hablando de un país que apenas, digamos, le dio el voto a las mujeres hace 60 años, que es realmente muy poco. Entonces, estamos como inmersos en un contexto global que sí creo que genera el estereotipo de, no, es que no, todo el tiempo están en el celular, todo el tiempo están conectados. Pero creo que de lo que sí me siento más orgulloso es justo este willingness de abrir conversaciones sobre temas que nos afectan a todos, ¿no? De pelear por el otro y de sentir como empatía por otros que no son iguales a nosotros, que no vivieron lo mismo. Y creo que este tema de estar conectados y de que nos permite estar conectados con gente a muchos kilómetros de distancia, nos permite vivir, experimentar, entender historias distintas a la nuestra. Entonces, esa empatía con el otro creo que es de lo que más admiro como de esta generación y de las de abajo, ¿no? También, digo, tengo una anécdota de todo ese tema de tecnología, porque siento que tanto, ¿no? Íñigo como yo crecimos todavía con cassette, todavía con CDs, todavía con DVDs. O sea, nosotros no nacimos en el mundo del streaming, o no nacimos en el mundo tanto de esta conexión. La generación Z ya es completamente inmersa. O sea, tengo primos más chiquitos que me han llegado a decir, oye, tú ya estás muy grande para usar TikTok, ¿no? O sea, qué oso. No me digas, no, entonces ya ni te digo que todavía tengo página en Facebook, ¿verdad? O sea, no, de hecho, me encanta ver Twitter, me encanta ver los memes, porque eso refleja la conversación actual entre
entre las generaciones, entre las personas, ¿no? O sea, todo el mundo, vi un meme que decía, todos los millennials huyeron de Facebook porque entraron los Gen X y entraron los boomers. Ya solamente tu fiesta es Facebook y ya Facebook ya nadie lo usa más que las generaciones más grandes, ¿no? Ahora es Instagram, ahora es TikTok o lo que sea. Entonces, creo que me encanta esta manera de cómo las redes te permiten consumir historias de otras personas y esas historias de verdad generan empatía, ¿no? Generan empatía por la lucha de otros grupos y las vuelven incluyentes a las luchas de otras personas. Eso yo creo que sería lo más en respondiendo a tu pregunta. Muy bien. Íñigo, ¿cómo ves? Sí, yo creo que Ana Paula tocó un punto clave, que es al crecer con el desarrollo tan rápido de la tecnología nos permitió a nosotros, a mi generación y bueno, a las generaciones que nos siguen, expander el horizonte de nuestra empatía a más allá de lo que nos rodeaba inmediatamente en nuestras vidas cotidianas. Y más que nada yo me siento orgulloso de eso porque siento que me da un poco de lástima ver a las generaciones previas estarse estancados en sus manerismos, en sus culturas, en sus formas de ser, por el simple hecho de haber nacido antes. O sea, yo no creo que yo no creo que es algo intrínseco o algo fundamental de que ellos nacieron peores que nosotros. O sea, es nada más a nosotros nos tocó la suerte de haber nacido después, y de haber podido tener la oportunidad de conocer, como lo decía Ana Paula, conocer historias de gente gente que no se parece a nosotros, gente que no vivió las mismas circunstancias, de medios económicos diferentes, para entender, oye, o sea, si hay una desigualdad impresionante en el mundo y o sea, eso nos abrió los ojos y la mente y nos dio el ímpetu de decir, oye, pues a mí me gustaría ver que las cosas estuvieran un poco mejor. Ahora, lo que es la guerra de generaciones, creo que es algo, toda la historia, ¿no? Ni siquiera actual. Yo creo que los griegos por ahí había un ejemplo de que ya se quejaban de que los jóvenes no hacen esto y no hacen el otro. Y yo alguna vez tuve un papá que decía, ay, es que piensa todavía muy anticuado más que nosotros, etcétera. Vaya, a mí no me extraña esto que está pasando porque ha pasado y seguirá pasando y a ustedes les va a pasar. Pero sin embargo, ya dije, pero sin embargo, creo yo que siempre hay algo que rescatar, ¿no? Algo que admiramos en la generación anterior. Ustedes como millennials, ustedes como gente joven, ¿qué es lo que piensan que hizo la generación previa a la suya? Que digan, esto sí hay que seguirlo, podría ser parte, esto lo podríamos desarrollar nosotros y llevarlo todavía más allá. ¿Qué es esa parte positiva de las generaciones previas? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Lo estoy pensando, lo estoy pensando. Eso duele. No hagan inferencias. No hagan inferencias de la pausa. Queremos ser elocuentes. Bueno, fíjate, ese es un buen punto, ¿eh? Tenemos esa tendencia a llenar esos vacíos cuando hay silencio, y no significa nada. Buen punto. Yo creo que la familia. La verdad, creo que se ha ido, no se ha ido perdiendo, pero creo que sí habría que tener muy presente o rescatar como estos, digamos, los valores familiares, como sea que se vea esa familia, pero desarrollar como conexiones con
su círculo inmediato que, digamos, signifiquen, que sean significativas, ¿no? Me gusta el tema de la puntualidad, el respeto al tiempo de los demás, ¿no? Creo que sí, a veces como con esta, una generación como tan dinámica o como en un mundo tan globalizado, tan dinámico, se pierde un poco como la atención y el respeto hacia la persona que tienes enfrente, ¿no? Este tema de estar, ya está súper normalizado, sales a comer, sales a cualquier lado en las juntas, siempre tienes el celular. Y sí es algo de lo que he oído, como que se quejan muchas otras generaciones, que siempre están en su celular, que siempre... Y la verdad creo que a mí sí me gustaría rescatar este tema como de la atención presencial, o sea, de quitar tantito este tema de multitasking y estar en 27 cosas a la vez. Y es, ahorita estoy hablando contigo, no voy a estar checando el celular. También, digo, este tema de la puntualidad se me hace súper importante, ¿no? Como el respeto al tiempo de los demás. Un poco como ese profesionalismo sano, ¿no? Creo que eso definitivamente me gustaría como conservarlo o estar consciente, porque siento que es algo que sí hacen mucho profesionistas, digamos, más curtidos, y se ha ido perdiendo con generaciones más abajo, ¿no? Ahorita realmente no es tanto con gente de mi edad o más abajo, no es una grosería estar en una cena o en casa con amigos y estar en el celular. Realmente no lo vemos como una falta de etiqueta, pero sí me gustaría como retomar ese hábito de vamos a estar presentes un poco más en el contexto actual, ¿no? Yo digo que para mí es una cualidad que observo que tienen, que es tener una confianza en su propia fuerza de voluntad para salir adelante sin importar las circunstancias. Yo creo que eso es algo que se ha ido perdiendo un poco más con cada generación sucesiva. Pues porque las circunstancias para nosotros, pues para bien o para mal, han ido cambiando y en muchos casos han mejorado bastante. Donde nos hemos ido acostumbrando a pues, tener más ayuda exterior, ya sea por simple ventaja de tener el internet y tener acceso a información pues casi infinita, recursos más desarrollados, mejor educación, una infinidad de cosas que siento que nos han ido dando un impulso adicional a nosotros, o nos han ido ayudando más de lo que les tocó a generaciones anteriores, que en sus casos yo siento que, no siento, o sea, no solo siento, sino he escuchado de amigos, de sus papás, de casos de que se vinieron a Estados Unidos con 2 centavos en su cartera y pues vinieron a hacerla acá y a romperla para construir un futuro para ellos y para sus hijos y sus nietos y las siguientes generaciones, que no veo tanto en mi generación. No que no exista, porque creo que es ahí una de las faltas en esta generalización de los atributos de nuestras generaciones, que pues no todo nos aplica, pero también todavía sigue existiendo eso, pero no tanto como en generaciones anteriores. Bueno, déjenme hacerles una última pregunta para despedirnos y hacerles un exhorto a volver a conversar sobre otros temas, porque yo creo que esto es de mucho provecho para muchos y sobre todo para nosotros, para poder aprender al escucharlos. Quiero irme al terreno estrictamente laboral, en el entendido de que por alguna razón ustedes en este momento tienen o
jefes millennials que no creen que son millennials, ese fue muy buen punto, ¿no? que se creen a salvo, o tienen intercambio con liderazgos de generaciones X, de generaciones boomers. ¿Qué recomendación le harían a ustedes o cuál sería la agenda que ustedes proponen para ser más eficientes laboralmente? Es decir, a ver, déjense de estas cosas y concentrémonos aquí un poco pensando no solamente en la tarea que tienen que desarrollar, sino en el ambiente de trabajo para que sus capacidades, esto que ustedes ya traen en la mochila, se explote mejor. Sean ustedes más eficientes, aprovechen mejor el tiempo, tengan mayor conocimiento. Es decir, ¿cuál sería esa conversación que creen ustedes que hoy no está y que se pierde en las prácticas de hagamos esto en la tarea y que en la gestión deberían de existir como parte voluntaria de con quienes ustedes se rodean para ser más productivos? ¿Cómo ves, Ana Paula? ¿Te refieres a en dónde se tendrían que concentrar ahorita, digamos, las empresas o cualquier centro de trabajo para sacarle el mayor provecho a la generación millennial? Sí, en el management de tu empresa donde trabajes o en la experiencia que has tenido o en las conversaciones con tus amigos. O sea, si pudieran ustedes hacer una lista Santa Claus a sus jefes, ¿no? A quien es jefe en ese momento, o sea, miren, a ver, por favor hagan esto, ¿no? O sea, no más juntas de este tamaño, sí más de esto, porque de esta manera la forma en que nosotros vemos las cosas se va a aprovechar mejor, nos van a sacar más provecho. ¿Qué sería eso? Híjole, creo que de las juntas que pudieron ser mails, ¿no? Que renuncien. No, creo que es importante, uno, como cuando estás en un trabajo, digamos, un entry level, sí es importante entender que no sabes mucho o no sabes nada, ¿no? O sea, obviamente no lo que estamos buscando no es como romper esta jerarquía de mano de ya quiero ser gerente o quiero ser jefe o quiero, porque hay una serie de habilidades que tienes que desarrollar para eso. Pero creo que sí se podría haber un espacio para cambiar las modalidades de trabajo para hacerlo más eficiente, que llegue a más personas y ser más productivo, y que eso es algo que saben hacer los millennials, ¿no? Como, por ejemplo, he trabajado, tengo clientes como con empresas que quieren, digamos, llegar en redes sociales y entonces se ponen a hacer posts en Facebook, o los posts de Instagram no son como realmente como que no le saben al Instagram, ¿no? Entonces creo que en esas áreas de utilizar los recursos tecnológicos disponibles que ahora tienen las empresas, creo que esa es un área que sí podemos escuchar a los millennials y a los de abajo. Creo que es algo que saben mucho más porque vivimos en las redes, ¿no? Porque sabemos cómo es que nosotros compramos en Instagram, ¿no? Cómo es que caemos o cómo es que son efectivas las campañas de marketing, cómo es que han cambiado, cómo es que ya no queremos ver, digamos, tanto celebridades o personas famosas en los anuncios, queremos ver como gente, digamos, un poco más real, por eso ya las marcas siento que han hecho la transición a no contratar celebridades, pero contratar como más influencers o gente que es famosa en redes, realmente por el contenido que publica, ¿no? Creo que podríamos hacer un espacio para escuchar a los millennials de, oye, creo que podrías cambiar tu modelo de negocio para que le llegues a tu target y que puedas vender tu producto, tu servicio de una forma más eficiente, de una forma más productiva. O sea, déjame proponerte estos recursos tecnológicos, proponerte estas herramientas, porque estoy convencida que sirven porque yo las uso, ¿no? Todos hemos caído en la trampa de Instagram, de que viste que alguien está usando X cosa y la compras porque funciona. Entonces, abrir esta puerta a estos nuevos recursos, sobre todo ahora que el trabajo se ha hecho completamente remoto, ¿no? Es como utilizamos estas herramientas a nuestro favor. Creo que ese es un área que pueden aportar mucho la gente de mi generación y gente más joven que yo.
yo les pediría, no estén casados con digamos, los métodos de trabajo. Hay veces que es mucho más, por ejemplo, las juntas que pudieron haber sido mails, los mensajes de texto, ¿no? No digo que cambien completamente el modelo de negocio o la estructura de trabajo, pero abrir este espacio para escuchar a los millennials de cómo se podría hacer más tech-friendly el modelo de trabajo, creo que podría ayudar muchísimo a los negocios, digamos, o sea, adaptarlos a este nuevo contexto completamente digital o completamente tecnológico. Buenísimo. Íñigo, ¿tú qué piensas? Yo digo que, pues, como lo mencionó Ana Paula, pues hay una infinidad de cosas que se podrían mejorar y creo que todos acaban siendo síntomas de algo más, no grave, pero más grande. Pero yo creo que si les fuera a dar una cosa que se me haría fundamental para mejorar el espacio laboral sería que se crearan espacios, se crean más espacios, oportunidades para compartir opiniones independientemente de qué puestos tengan o qué nivel de conocimiento, etcétera. Porque siento que en muchos casos, pues todos están todavía adiestrados a esta como que cultura burocrática donde es, pues él tiene este trabajo, entonces él se enfoca en esto, y él tiene este trabajo, entonces él se enfoca en esto, y no hay, el fluyo de ideas y de opiniones está, o sea, se autolimita, simplemente por el puro hecho de estar todavía con esta mentalidad de tú haces esto y tú haces esto. Y creo que pues, se pierden muchas oportunidades para poder mejorar todos los aspectos del negocio. Ok, buenísimo. Pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan regalado parte de su sábado. Y la verdad es invitarlos. Creo que hay una agenda de temas que pudiéramos seguir conversando. Hay muchos temas, no solamente en la parte profesional o inclusive dentro de la parte profesional. Y bueno, lo platicamos Armando y yo, quizás invitar a más personas, es decir, hacer esto también abierto para incorporar más voces, pero sobre todo seguir conversando con ustedes si nos dan chance para ir destapando estas cosas, ¿no? Y a alguien, ¿no?, le pueda servir y pues nosotros poner nuestro granito de arena para que no digan que los de la generación X somos bien tacaños. Armando. Muchas gracias, Ana Paula, muchas gracias, Íñigo. Y eso es Conexionistas, se trata de conectar. ¿Podrían darnos sus redes sociales donde los podemos seguir o donde los podemos encontrar? @AnaPAlarcón en todos lados. En todos. Twitter, Instagram, todos lados. La mía está un poco más complicada porque siento que tengo diferentes nombres en todas mis redes sociales. La más fácil sería en Facebook, en mi nombre, Íñigo Rodríguez. Perfecto, Íñigo, muchas gracias. Pues muchas gracias por participar y muchas gracias por escucharnos y vernos, porque estamos como sabrán, estamos estrenando este tema del video en Conexionistas. Para nosotros, nuestro Twitter es @ConexionistasMX y también nos encuentran en Facebook como Conexionistas MX. En YouTube, nuestro canal es Conexionistas México y pueden encontrar todos los podcasts de Conexionistas a través de Spotify y de iVoox. La música que estamos escuchando de fondo es de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en YouTube con el mismo nombre, Alejandro Saborit, y el diseño es de Sofía Reynoso. Su Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias. Hasta la próxima.